En el Instituto de Tecnología de Massachusetts. O sea, MIT. El cerebro es algo súper El fascinante. cerebro es algo increíble. Que realmente es eso. Realmente no sabemos. No sabemos. Quiero saber Pero más. quiero saber más. Pero quiero saber más. Claro, y te lo explico aunque sea con mi última neurona. En mayo del 2023, Jessica Chomik Morales, una investigadora de postlicenciatura en el Departamento de Ciencias Cerebrales y Cognitivas del MIT, inició un viaje de 5 semanas por 7 países de América Latina para explorar y resaltar las investigaciones de destacados e influyentes neurocientíficos en la región. Dado que viajó con equipo limitado, se espera que pueda haber variaciones en la calidad de producción de las entrevistas. Bienvenidos a otro episodio de Mi Última Neurona. Soy Jessica Chomik Morales, host y productora. Aquí estoy sentada con el doctor Luis Concha, quien es investigador del Instituto de Neurobiología de la UNAM, Campus Juriquilla. Muy Hola. bienvenido al programa. Muchas gracias por aceptar la invitación a un poco último momento. Muchas gracias por estar aquí, es un placer. Gracias. Bueno, empecemos con cómo se inspiró en la ciencia, específicamente la neurociencia. Siempre quiero abrir las conversaciones así porque me parece una carrera muy específica. Mucho de casualidad y que la vida me fue trayendo aquí, pero también un poco de que se me fueron presentando las situaciones de una manera progresiva que hicieron que esto me llamara la atención. Comencé con una visión muy general a través de medicina. Escogí medicina por un muy buen consejo que me dio mi papá acerca de la licenciatura que sea algo global y conforme vayan sucediendo las cosas iré sabiendo qué es lo que más me gusta. Ay, Y es así un fue muy como- buen consejo, sí. Sí, no creo que me hubiera funcionado el camino al reverso, empezar con algo especializado, sino me gustó la visión, panorama e ir encontrando mi nicho poco a poco. Claro. Y entonces en la medicina usted tenía intención de ser médico, doctor. Sí, yo Sí. fui médico. Oh, fue, ok. Eso no fue parte de la presentación. Sí, yo estudié medicina. Ok. Soy médico general, estudié en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Ajá. que es la ciudad que está al norte de Querétaro, 200 kilómetros. Me gustó muchísimo la carrera, me gustaba ver pacientes, lo disfruté mucho, pero siempre hubo algo que me Que le fue llevando faltaba. hacia... Ok. No me faltaba, sino también me llamaba la atención. Ujú. Pero digo que fui médico porque ya me considero incapaz de atender. Siento que estoy rezagado en la información actualizada de medicina y ya no confío en mis habilidades como médico. Entiendo. Sin embargo, muchas de las habilidades que me dejó la carrera de medicina me continúan siendo muy útiles, empezando por esta visión panorámica que siempre hay que tener de los problemas y la manera de tratar a la gente, de tratar el problema específico y tratar de incluir diferentes rasgos de información para resolver algo. Ujú. Entonces, eso, o sea, normal, no es normal, pero las personas que yo conozco que quieren ser médicos y también investigadores lo hacen al mismo tiempo, MD, PhD. Sí. Y usted lo hizo primero MD y después el doctorado. Sí, quizás porque no tuve la oportunidad de hacerlo, no encontré Claro. cómo hacerlo aquí en México. He conocido personas que lo han hecho. Ahora ya hay más posibilidades en el país para tomar esa ruta, pero no me arrepiento de que no haya podido haberlo hecho simultáneo, sino secuencial. Claro. Porque, insisto, las herramientas que me dejó la medicina. En México, a diferencia de en Estados Unidos, son 7 años de la carrera de medicina. No hacemos pre-med school y después med school. Vamos a 7 años de carrera y en México hay contacto con los pacientes desde el 3er año. Oh, wow. Entonces me permitió tener una visión global de lo que necesitan las personas, Claro. aprender a tener una conversación con rapport con los pacientes Ujú. y al mismo tiempo saber tratar a los médicos tratantes, los adjuntos, etcétera. Entonces creo que para mí fue muy valioso hacerlo de esa manera. Y estoy seguro que
la persona que vas a entrevistar, el doctor Eduardo Garza, tomó la misma ruta Ajá. y muy seguramente, por lo menos eso transpira, que tiene la misma idea. Sí, me imagino que estando dentro de la esfera de medicina, uno puede ver también dónde hay necesidad de más investigación, donde, por ejemplo, si un paciente le pregunta, ¿me puede ayudar con esto? O tengo este trastorno, y simplemente los doctores a veces dicen, sí, hay esta medicina que capaz ayude un poco con sus síntomas, pero realmente no sabemos cómo funciona. Y quiero saber si fue por ahí que se interesó en la epilepsia. Yo sí quiero dar mucho crédito a quienes fueron mis profesores de neurología en el hospital donde hacíamos nuestras prácticas durante la carrera. Había una clínica de epilepsia liderada por el doctor Ildefonso Rodríguez Leiva, que me gustó desde un principio la manera en que se trataba a los pacientes. La enfermedad se me hace muy interesante. Es una enfermedad que está dentro de la neurología, pero que incluso los neurólogos la ven como cosa aparte. ¿Por qué? Porque es muy extenso. Okay. Sí, tiene demasiadas manifestaciones, demasiadas maneras de cómo tratarlo, demasiados síndromes. Es toda una subespecialidad adentro de la neurología. Entonces, incluso los neurólogos no todos quieren atender. Y para que los que no sepan qué es la epilepsia, que como nosotros sabemos que, bueno, lo que yo sé es el comportamiento de ataques de convulsiones, pero ¿qué sucede en el cerebro? La definición de epilepsia es muy curiosa porque es como circular. Entonces, necesita otra definición. La epilepsia es la condición de tener la probabilidad de tener crisis epilépticas, ¿no? Wow, no dijo nada de eso. Exactamente. Sí. Entonces, una crisis epiléptica es cuando el cerebro, una parte del cerebro o todo el cerebro, tiene descargas eléctricas anormales que se traducen en signos y síntomas en el paciente. Las que todos conocemos o hemos escuchado alguna vez son las convulsiones, pero no todas las crisis epilépticas provocan convulsiones y no todas las convulsiones son crisis epilépticas. Ahora veo dónde se complica un poco. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿cómo puede ser otra clase de crisis epiléptico? Por ejemplo, las crisis de ausencia, ¿no? Que hemos sabido de los niños. Eso sucede sobre todo en edad escolar, en las que de pronto el niño se desconecta, no tiene movimientos anormales, simplemente su cerebro, para quien está fuera, parece que se apaga, pero no se cae, no se ve dormido, no está desmayado, el niño se mantiene como si nada estuviera pasando. Pero es como detrás de los ojos no hay nada. No hay nada, el niño su cerebro está objetivamente, lo vemos apagado, no está recibiendo información y no está emitiendo nada, pero no se cae, no nada. Se queda en automático, piloto automático, durante 3, 4, 10 segundos y regresa como si nada hubiera pasado. ¿Y se acuerda de eso? Nada. Como si fuera que no pasó. Es un lapsus que no existe. Wow. Sí, ahora con las películas un glitch, ¿no? Sí, pero se me ocurre qué está sucediendo en realidad en el cerebro, y si han hecho estudios de neuroimagen, que me imagino, mientras que una persona está teniendo esa clase de... Esto es uno de los tipos de epilepsia más estudiadas y conocidas desde hace muchísimos años, y que más allá de imagen lo que se requiere es electrofisiología de superficie, EEG. Y durante una crisis de estas, de manera súbita inicia y de manera súbita termina un patrón electroencefalográfico en todo el cerebro característico que se llama punta onda lenta de 3 Hz. Es decir, se ve una puntita en el electro en todos los registros, seguido de una montañita redonda, y hay 3 de esos en cada segundo. Wow, se repite, qué específico. se repite. Sí. Y, sea quien sea, es así. Totalmente estereotípico. Wow. Y inicia y termina súbitamente. Si, por ejemplo, el niño está contando del 1 al 10, 1, 2, 3, inicia. 4, 5, 6, 7. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y no sabemos, ¿saben por qué sucede esto? Sí, es una alteración de canales iónicos que existen en el cerebro, y por lo tanto, como es una cosa de canales, se puede abordar bastante bien con farmacología. Y es un tipo de epilepsia muy benigna. No tiene repercusiones en gran medida cognitivas ni nada. Pues hay que saber reconocerlo, porque
mal diagnosticado, pues este es un niño inatento, ¿no? Claro. Un niño que sueña despierto, ¿sí? Entonces, afortunadamente ya hay más sensibilidad para este tipo de epilepsia, hay muy buenos tratamientos farmacológicos y el pronóstico en este tipo de epilepsia es muy bueno. Sin embargo, hay otros tipos de epilepsia. Existen. De hecho, decimos que no existe la epilepsia, sino las epilepsias. Las epilepsias, sí, es mejor decirlo así. Porque todas tienen un origen distinto, un tratamiento distinto y un pronóstico distinto, ¿sí? Entonces, dentro de las epilepsias hay dos grandes familias. Las que inician en todo el cerebro al mismo tiempo, como las crisis de ausencia que estábamos platicando, y las que inician en un sitio en el cerebro y tienen una manifestación particular de ese sitio del cerebro y pueden o no propagarse al resto del cerebro y tener otro tipo de... Como el foco, sería el foco. Exactamente. Okay. Habría un foco y después se propaga esta actividad anormal al resto del cerebro y en otras ocasiones no, se queda solamente en ese sitio. ¿Y puede ser en cualquier sitio o más a menudo está en el lóbulo frontal? Exacto. O sea, dentro de todo el menú de posibilidades, podemos decir que puede suceder en diferentes sitios del cerebro. Wow. Y dependiendo de esos, existen ya características especiales que nos permiten llamar a algo, por ejemplo, epilepsia del lóbulo temporal. Y su nombre lo dice, va a tener su origen en el lóbulo temporal. Claro. ¿Sí? Existen las del lóbulo frontal, etcétera, ¿sí? Y dentro de cada uno de estos sitios anatómicos existen razones o génesis particulares. Por ejemplo, en el lóbulo temporal, una de las cosas que más frecuentemente está generando la epilepsia es una lesión que se llama esclerosis del hipocampo o esclerosis mesial temporal. Okay. Es una lesión que ocasiona que el hipocampo, que es el área que habitualmente reconocemos como el asiento de la memoria a largo plazo y para la localización espacial, es un área que por sus características debe de ser plástica, es decir, se debe de saber reconfigurar. Pero eso viene a un alto costo. La plasticidad viene con la posibilidad de generar de pronto actividad eléctrica que de pronto se puede propagar. Entonces, esta lesión en específico es causante de la gran mayoría de las epilepsias del lóbulo temporal y por ser una lesión anatómica, no es tan amena a tratamiento farmacológico. Es decir, no tiene tan buen pronóstico con fármacos. Desgraciadamente hay muchos pacientes que la siguen padeciendo a pesar de tomar sus fármacos y existen otras alternativas, incluyendo la cirugía, para poder ir a abordar este problema. Eso era otra pregunta que yo sé sobre cirugías que quitan ese lugar a veces, esos focos epilépticos. Y hay, bueno, muchos estudios que a veces esos focos epilépticos están en en el lugar donde está el lenguaje, por ejemplo. Sí. Pero es interesante porque el cerebro, como dijo, es plástico y puede reaprender en el otro lado del cerebro cómo usar el lenguaje y aprender y eso. Pero en este caso es una lesión, entonces, ¿cómo sucede esa lesión? ¿Es como espontáneo? En particular, la esclerosis mesial temporal es un problema de huevo y la gallina, ¿no? Porque no sabemos a ciencia cierta si nacen con ese problema y después desarrollan epilepsia o el hipocampo sufre como consecuencia de la epilepsia. Y parece que las dos cosas son ciertas, pero no hay una claridad total. Voy a poner mejor otro ejemplo de una epilepsia focal. Y bueno, dentro de eso, la esclerosis mesial temporal y cualquier epilepsia de origen focal ha sido de las cosas que más se han beneficiado por la neuroimagen. Por eso me gusta la neuroimagen, porque poder encontrar al causante, al culpable de la epilepsia y en algún momento poder llegar y pensar en retirarlo es bastante benéfico para los pacientes y suele tener buen pronóstico en pacientes selectos. Sí. Entonces, ya platicamos de epilepsia del lóbulo temporal, ahora platicamos de otras lesiones que pueden suceder en casi cualquier otro lugar del cerebro, que se llaman displasias corticales. La corteza cerebral normal, la neocorteza, la que conocemos, la que está afuera, debe de tener 6 capas bien identificables de la organización de sus neuronas y de sus conexiones adentro de los circuitos que están ahí. La corteza se hace así porque hay un programa de neurodesarrollo que sucede desde la edad embrionaria. Las neuronas tienen que migrar y acomodarse y conectarse de acuerdo a un plan maestro. En algunos casos
algo sale mal durante la migración, durante el acomodo, durante las reconexiones, y se generan circuitos anormales adentro de un lugarcito de corteza. Okay. Entonces le llamamos displasia, que significa que está mal organizado, focal, ¿sí? Es solo un sitio. Hay otros problemas de neurodesarrollo que abarcan a todo el cerebro, pero acá en específico, un solo sitio es el Como las anormal. capas no están bien ordenadas. Exacto, Okay. está desorganizado, mal conectado y por lo mismo propenso a generar estas lesiones. Este tipo de lesiones focales muy frecuentemente condicionan epilepsia de origen focal, no responde habitualmente a tratamiento farmacológico, pero cuando uno la encuentra a través de neuroimagen y está en un sitio ameno a una resección quirúrgica, el pronóstico puede ser bastante favorable para el paciente. Okay. No es una decisión que se toma a la ligera. Obviamente. ¿Sí? Y me imagino que hay otras intervenciones que se prueban antes de eso. Exacto. Sí, primero hay que asegurarse que no responde a tratamiento farmacológico, ¿sí? Porque yo prefiero 1000 veces que los pacientes tomen Es muy fármacos, invasivo. Sí. exactamente, Sí. ¿no? A tener que hacer algo así. Y la otra es lo que ya estabas mencionando, que es, depende de dónde esté, quizás la cirugía por sí misma puede provocar más daño que beneficio. Entonces hay que ponerlo muy bien en la balanza. Primero encontrarla, cosa que puede ser nada trivial. Sí. Y después identificar o tratar de predecir con evidencia científica a través de neuropsicología, electroencefalografía de superficie y probablemente con electrodos profundos, cuál es la probabilidad de que uno, el paciente sí mejore y dos, que no empeoren otras cosas. Claro. Sí, porque a lo mejor se le quita la epilepsia, pero se queda con hemiplegia, ¿no? O con afasia, etc. Sí, sí. Eso se me hace, y lo he hablado en otras entrevistas, que, bueno, le hice una entrevista a un neurocirujano en Puerto Rico, doctor Caleb Feliciano, y justamente estábamos hablando que a veces cuando hay que quitar partes, tienen a un neuropsicólogo ahí en la sala de operación, como hablándole al paciente y asegurando que no estén tocando algo sumamente importante. Es correcto. Sí, esta es una decisión multidisciplinaria que puede tomar años, la decisión, en la que yo nunca he visto, quizás es una de las cosas con las que me gusta la epilepsia, nunca he visto un abordaje tan multidisciplinario a un problema de salud como lo hay en epilepsia de origen focal. Se reúne el neurólogo, el epileptólogo, el neurocirujano, el rehabilitador, fisioterapeuta, neuropsicólogo, no sé si ya lo dije, terapista de lenguaje, sí, terapista ocupacional, todos en conjunto para saber si vale la pena pensar en la cirugía, si es factible, si es técnicamente posible y si las consecuencias no van a ser peores. Entonces, se reúne información de electroencefalografía, de neuroimagen, hay que definir si verdaderamente lo que estamos viendo en la resonancia, si verdaderamente es el causante. A veces hay lesiones que aparecen y nada más confunden. En realidad el problema está en otro lado y estaba más escondido. Entonces, a mí me gusta mucho y en lo que he sentido que puedo aportar es con neuroimagen tratar de encontrar esas displasias, ¿sí? Porque hay veces que en la resonancia magnética convencional, incluso de la muy alta resolución convencional, me refiero al tipo de contraste, el tipo de la manera en que generamos la imagen. La displasia es un problema histológico, sucede a nivel que se ve en el microscopio, no necesariamente macroscópica. La resonancia nos permite en general ver la anatomía macroscópica, pero existen técnicas de resonancia como las imágenes sensibles a difusión que utilizan al agua para interrogar las características del tejido. Y esas, a nivel macro, podemos ver que hay alteraciones. Entonces, lo que estamos haciendo mucho en el laboratorio es empujar a las imágenes de difusión como método para detectar y que digan, aquí está la lesión. Right. Sí, porque justamente estaba pensando en, bueno, yo hago también neuroimágenes
imágenes, pero es muy ruidoso y uno no sabría decir, ok, en este lugar hay diferencias en conectividad, porque en realidad estás midiendo la sangre, o sea, Sí. la oxigenación de la Sí. sangre. Entonces, pero sí, hay diferentes tipos de neuroimagen. Volviendo a lo que me había dicho antes, por un lado, siento que esto no es tan accesible para todas las personas, porque si hay que reunir a 7 expertos para tomar una decisión, eso me suena que no sé cómo funciona el seguro médico, Ya. pero Este tipo de abordajes deben de suceder en hospitales de tercer nivel, hospitales especializados. okay. Entonces, en un mundo ideal, estos pacientes primero son atendidos por su médico familiar. La epilepsia es tratable por el médico familiar. Si el médico familiar no puede controlarlo, debe de referirlo a un neurólogo y debe de hacerlo pronto. ¿Sí? Si después del primer o segundo fármaco el paciente no responde, hay que referir al paciente. El neurólogo debe de hacer lo mismo, revisar que los fármacos eran los adecuados, que se tomaban en las dosis correctas, y si fracasa, en 6 meses el paciente al tratamiento farmacológico debe de escalarlo ya a un epileptólogo. Y entonces sí estamos pensando en esta cadena de eventos que van llevando al paciente a un centro donde se puede hacer el abordaje multidisciplinario. Desgraciadamente, no hay suficientes de esos centros ni en el primer mundo y no se llega en un país como México, ¿no? Entonces, existen demasiados pacientes que no llegan a tener el tratamiento que necesitan o que se tardan demasiados años. La estadística, incluso en Estados Unidos, en Canadá y en Europa, de un paciente que necesita este abordaje multidisciplinario es brutal, ¿no? Uno pensaría que en un lugar así, con dinero, deberían de ser atendidos rápidamente. No. Y en general pueden tardar 15 años los pacientes en llevar toda esta cadena de eventos para llegar a una decisión quirúrgica, cuando que a lo mejor se hubiera podido haber hecho desde la infancia. Wow. No se diga en un país como México u otros países en donde la cantidad de especialistas y centros como los que estamos platicando son diminuta la cantidad comparado con lo que se necesita. ¿Y qué usted cree que puede ser una solución para esto? Pues desde mi cancha lo que yo veo es que si podemos detectar las lesiones desde las primeras imágenes que se le hacen a los pacientes, podemos empujar a que estos pacientes lleguen al tratamiento más pronto. Bueno, eso hace que yo tenga dos otras preguntas. Uno, a través de estas imágenes, estuve hablando ayer con el doctor Osvaldo Pérez sobre darle a un modelo computacional, por ejemplo, imágenes, bueno, él trataba con la visión, pero estas imágenes y que el modelo mismo detecte diferencias Sí. que puede llegar a una decisión. Sí. Sí, pues nosotros, dentro de las cosas que hacemos, es precisamente utilizar modelos matemáticos para analizar las imágenes y poder detectar características de la difusión del agua que son anormales. Es un problema muy complicado desde la difusión, por lo cual nos asesoramos y trabajamos codo a codo con matemáticos, en particular el doctor Alonso Ramírez del Centro de Investigación en Matemáticas de Guanajuato, que desarrolla métodos de difusión para entender cómo el agua está, qué es lo que está interrogando el agua en su difusión normal. Y después métodos multidimensionales para tratar de decir qué es anormal. Es complicado decir qué es anormal porque no toda la neocorteza es igual. Tiene características histológicas distintas dependiendo de dónde está. Es lo que se llaman las áreas de Brodmann, ¿no? Por ejemplo, que el área premotora y la motora son histológicamente distintas, microscópicamente distintas. Entonces, primero tenemos que definir la normalidad por región anatómica y después decir, dada esa normalidad, este paciente o este animal, porque estamos haciendo mucho ahora con modelos animales para poder tener un estándar de oro contra el cual podemos comparar, es decir, aquí está mostrando una normalidad, dada esta normalidad en este sitio. Entonces, es un problema complicado en dos frentes, la difusión y después el análisis. Claro. ¿Y cómo hacen para definir normalidad? Porque, por ejemplo,
hay como un baseline del paciente mismo Ujú. y después hay como la normalidad, como dónde cae la población en un, no sé cómo se dice, bell curve. Ujú, ajá. Eh, Sí, pues con muchos sujetos que no tengan la patología, ok, ¿sí? Y que ahora, gracias a las enormes bases de datos disponibles o la capacidad de escanear a muchos y muchas personas, se puede desarrollar curvas de normalidad en sitio por sitio del cerebro. Ujú. Entonces ya tenemos un panorama general de cómo debe de ser la normalidad en términos de lo que sea, grosor cortical, parámetros de difusión, qué tanto brilla, qué tanto no brilla, etcétera, ¿sí? Entonces muchas cosas, muchas diferentes características, pero sitio a sitio. Un sitio de acá puede ser diferente al de acá, pero es normal aquí y es normal acá, Ujú. ¿sí? Ahora llega la información de nuestro animal de experimentación o cuando lleguemos a ello el paciente y entonces decimos, aquí es normal, pero esta zona de acá no está de acuerdo a la curva de normalidad que tenemos en estos 150 otros sujetos. Entiendo. Y mencionó que utilizan modelos animales. Sí. ¿Cuáles animales? Nosotros utilizamos roedores para hacer nuestros modelos que tratan de replicar características de la epilepsia que nos interesan. Por ejemplo, en el caso de las displasias, Ajá. nos interesa que sus características microscópicas de la corteza se parezcan a las displasias que existen en humanos. No importa tanto que no reproduzca eléctricamente ni clínicamente todas las características de la epilepsia en humanos. Ujú. Nos interesa que la histología sea similar. Ok. Porque si ahora sí nosotros podemos, mediante imágenes de difusión, detectar cosas que imágenes convencionales no detectaban, Ajá. que es lo que hemos estado demostrando últimamente, podemos decir que este método va a ser de utilidad en los humanos. Y eso es lo que Claro. próximamente ya vamos a comenzar. En los últimos años, varios estudiantes del laboratorio, Ana Aquiles, Paulina Villaseñor, recientemente Olimpia Ortega, hemos estado trabajando junto con el doctor Iram Luna en establecer este modelo, demostrar como prueba de concepto que las imágenes de difusión sí logran detectar lo que otras imágenes no detectan. Ujú. Y como estas imágenes ya existen desde hace mucho en humanos, ahora sí, hacer la traslación a la condición humana. Y para eso estamos buscando colaboraciones para tener un gran número de pacientes y poder detectarlo. Claro, sí, y eso fue otra pregunta quería hacerle, es cómo hacen para encontrar pacientes. Bueno, son no son clinical trials, o sea, Ujú. es investigación clínica, Preclínica en este momento. sí, pero usan una población clínica Sí. que tienen, y cómo hacen, tienen relaciones con los hospitales, Sí. ok. Bueno, en el caso específico de las displasias, estamos buscando una colaboración con la Universidad de Alberta, donde yo hice el doctorado, para poder, tienen un centro de tercer nivel para atención de este tipo de pacientes. Entonces esperamos que a través de ellos podamos acceder a datos de humanos y tratar de demostrar que podemos detectar las displasias. Ujú. Pero aquí nosotros hemos hecho también investigación clínica Ujú. en pacientes. No fue fácil, esto lo hicimos hace unos 4 o 6 años, en donde nosotros estudiábamos a pacientes con epilepsia del lóbulo temporal, la otra que estábamos platicando. Sí. Como no somos un hospital, tuvimos que ir a tocar puertas en muchos lados, de puertas de neurólogos, epileptólogos, neurocirujanos, que nos refirieran a sus pacientes con epilepsia del lóbulo temporal. Y los pacientes venían aquí, se les hacían pruebas neuropsicológicas. Lo que estábamos buscando en ese proyecto era la relación entre la conectividad cerebral y las funciones cognitivas de pacientes con este tipo de epilepsia. Fue un proyecto muy fructífero y muy cansado, porque reclutar a los pacientes no estando en un hospital requirió un esfuerzo mayor de lo que si de por sí la investigación clínica cuesta trabajo, así fue más difícil, ¿no? También, bueno, no sé si es igual acá y cuáles son las reglas, pero en Estados Unidos las investigaciones clínicas tienen como mucho papeleo. Sí. También Sí. no es así nomás que Sí. uno puede reclutar a una persona que tiene depresión o Sí. esquizofrenia o bipolar o en este caso epilepsia. ¿Es igual acá? Sí, aquí en este instituto y allá en la mayoría de los institutos y hospitales existen comités de ética en investigación. Entonces tienen que cubrir ciertos criterios
para proteger la confidencialidad de los pacientes, saber que tienen, que el paciente o el voluntario entienda los riesgos y beneficios. Pero hay algo en este proyecto que hace las cosas más fáciles. No es un tratamiento, ¿sí? Claro. Cuando al paciente o al voluntario se le va a dar algo que va a cambiar su trayectoria como de la enfermedad o lo que sea, eso implica muchísimo más cosas que hay que estar bien seguros que es seguro. Claro. Nuestro estudio era observacional, Sí. ¿no? Entonces, es decir, evaluamos la cognición, no la vamos a modificar, evaluamos la conectividad cerebral, no la vamos a modificar, queremos ver si existe una relación entre ambas. Claro. Entonces eso Hace facilita un más poco las fácil. cosas. Sí, entiendo. Bueno, volviendo a lo que estaba diciendo, estaba como recentrándome. Ujú. Es similar a algo que, bueno, voy a estar empezando a investigar más adelante en agosto. En este laboratorio estamos utilizando IRMF igual, como lo hacía antes en el laboratorio de la doctora Nancy Kewisher, pero es para observar networks, o sea, que están relacionados con la depresión, y también es de la misma manera que sí es un poco difícil reclutar a estas personas, pero no tan difícil porque al final del día no es que le estamos dando medicamentos o le estamos prometiendo, tiene que ver con TMS, que no sé muy bien cómo se dice en español, pero básicamente es una estimulación, y usando neuroimagen encontramos estas redes que están asociadas con la depresión, y pensamos que, o sea, sabemos que es un poco distinto en cada persona. En cada individuo, esta red capaz sea unos centímetros arriba o abajo. Ahora está aprobado por la FDA unos 5 centímetros de una parte frontal hacer el TMS, o sea, la estimulación. Pero como hay como, no sé, un porcentaje muy bajo de éxito con esta clase de terapia, porque hay diferencias individuales. Exacto. Y por eso se me hizo muy interesante a ver si capaz en una persona, no sé si es cierto o no, parte de la córtice sea normal para ese individuo, pero no sea normal para la población. Ya. Que sea como un outlier. Ya. Bueno, primero paréntesis, lo de la estimulación magnética transcranial para depresión y eso, me daría mucho gusto que lo platiques con el doctor Garza. Ya lo están haciendo aquí, en este instituto, ¿en serio? precisamente para depresión. Ok, y ¿Sí? tengo que acordarme cómo decirlo en español. Sí, pero bueno, ciertamente cada persona, paciente o no paciente, tenemos características diferentes de la organización de nuestro cerebro, desde su forma. Incluso gemelos idénticos no comparten todos los surcos y giros entre ellos. ¿En serio? Todos tenemos bastante de parecido, pero hay pequeñas idiosincrasias en cada uno de nosotros. Pero las anormalidades propias de la displasia cortical van mucho más allá de estas idiosincrasias, ¿no? O sea, el tener una total desorganización de las láminas de la corteza, eso hace una corteza disfuncional. Okay. ¿Sí? Entonces pensamos que digamos, la señal está por encima del ruido, ¿sí? Lo que las anormalidades van por encima de la heterogeneidad que puede haber entre las personas de manera normal. Entiendo. Y también no es la señal que están midiendo de por sí, es cómo están anatómicamente desplazados. Sí. Okay. Lo que dificulta mucho el análisis de lo que queremos hacer en los pacientes, los roedores tienen una corteza lisa, ¿sí? Simplemente se ve así como una pelota, ¿sí? Como una esfera. Los humanos no. Para que nos quepa más cerebro se tuvo que doblar todo, ¿sí? Entonces, la forma complicada del cerebro nos va a hacer más complicado el análisis. Pero afortunadamente ya existen muchas herramientas que nos permiten ver topológicamente al cerebro como si fuera una esfera, ¿sí? Sí, como lo hacen computacionalmente. Exacto. Como ¿cómo se dice balloon? Sí, una esfera, un globo. Sí, un globo. Sí. Entonces, si lo inflamos al cerebro de esa manera, ahora ya es fácil evaluar capa por capa
sin tener que preocuparnos tantos por sus giros y sus surcos. Entiendo. Eso me fascina mucho y también lo estaba hablando en otras entrevistas, como la neurociencia de verdad necesita a otros campos. O sea, la neurociencia no se puede estudiar solamente anatómicamente, No. se tiene que estudiar de nivel molecular, sistemas, y después cognición, comportamiento. Sí. Y dentro de todo eso también podemos utilizar la computación. Sí, Y eso que ahora está explotando la Sí. neurociencia, las redes convolucionales y obviamente inteligencia artificial. Así que eso está avanzando mucho. sí. Yo La creo que la neurociencia. neurociencia sí es una de las áreas que más se benefician del trabajo en conjunto de varias disciplinas. Por eso es muy agradable cognitivamente trabajar en un lugar donde haya personas con tantas experiencias tan distintas. En este instituto es así. Hay gente que trabaja desde lo más molecular hasta la conducta, ¿no? Y la cognición y el lenguaje. Y nos apoyamos mucho de gente con mucha experiencia en el tratamiento matemático de las señales, farmacología, etcétera, etcétera. Entonces es una convivencia que puede resultar muy agradable cuando uno la busca y uno aprende de muchas cosas. Exactamente. Y eso también es algo que me gusta de haber podido tener la oportunidad de haber hecho medicina. Porque me doy cuenta que no necesito ser experto en la última moda matemática para resolver tal cosa, pero sí necesito poder hablar el lenguaje que me están diciendo, entender de qué se trata, pero también saber cuándo tengo que hacerme a un lado y llamar al especialista. Claro, claro. Sí, y bueno, yo siento lo mismo que en mis pocos años de ser neurocientífica, que son solo 4, estando en laboratorios distintos, es como, ok, si yo puedo entender el bigger picture, o sea, de qué realmente estamos hablando, entonces se me hace más fácil trabajar en conjunto con otras Sí. personas que sí pueden hacer lo que yo estoy pensando. Sí. Por ejemplo, le digo a alguien que tiene más conocimiento en computación, ok, Sí. miren, creo que este es un problema de la conectividad funcional del cerebro. ¿Será que podemos modelarlo Sí. usando algún algoritmo? ¿Y será que ese algoritmo después nos puede dar retroalimentación para entender mejor el mismo cerebro que estamos modelando? Exacto. Así que me parece, también me agrada mucho Es esa. aquí Sí. en el laboratorio siempre nos damos un poco de risa entre nosotros por lo heterogéneo que somos, ¿no? Hemos tenido desde de médicos, psicólogos, hemos tenido un filósofo que resultó ser sumamente prolífico. David Cortés es matemático y fue quien diseñó la manera de cómo íbamos a analizar la corteza capa por capa. Hemos tenido biólogos, ha habido de todo. Y eso nos nutre mucho cuando nos reunimos como laboratorio. Definitivamente, cada persona tiene una perspectiva o un filtro distinto a que puede ver alguna solución a un problema. Sí. Bueno, volviendo otra vez a su carrera académica, que hablamos de mucho entre eso, noté que usted salió de México para estudiar en otras partes Sí. y quiero saber más sobre esas experiencias en el extranjero y también por qué decidió volver a México. Ok. Me fui porque me gusta mucho la ingeniería biomédica y encontré azarosamente un programa muy interesante en la Universidad de Alberta. Y cuando llegué allá me dieron la oportunidad de trabajar con resonancia magnética y yo no pude mirar atrás otra vez. O sea, para mí la resonancia magnética es una de las cosas más maravillosas y mágicas que existen y me encantó. Y me dieron la oportunidad también, un poco azar, de trabajar en epilepsia, que fue desde que yo estaba en la carrera de medicina, fue el tema que siempre me gustó. Entonces se juntaron dos cosas que verdaderamente me gustaron y tuve un doctorado bastante agradable, fructífero, con una relación muy sana con mis compañeros, con mis supervisores. Fui realmente feliz durante el doctorado. Para que sepan, esto no es normal. Los doctorados Pero cuestan bueno. mucho trabajo Ajá. y tienen un momento en el que uno ya se cansó de hacer lo mismo, Sí. pero
lo volteo a ver con enorme satisfacción. Y fue bastante agradable en todo sentido. Como me gustó mucho el tema de epilepsia y neuroimagen, en esos momentos había un empuje muy grande para desarrollarlas y utilizar las técnicas de tractografía y analizar la conectividad cerebral. Me tocó estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Y con eso tuve la oportunidad de demostrar que yo podía hacer un postdoctorado en un buen lugar. Pues fue cuando me fui al Instituto Neurológico de Montreal con Andrea Ineda Bernasconi a trabajar más aún en este mismo tema de conectividad y epilepsia. Entonces allí es uno de los centros más importantes para el estudio de pacientes con epilepsia de difícil control. Entonces aprendí más en todos los aspectos de epilepsia, desde lo clínico, lo quirúrgico, no de hacerlo yo, pero saber con qué implica y la multidisciplina que implica esto. Terminando, ya llevamos 7 años en Canadá. Yo siempre tuve el deseo de regresar a México. Nunca descarté la posibilidad de quedarme en el extranjero, pero también nunca descarté la posibilidad de volver a México. Mi esposa también es de México. Ella me alcanzó ya algún tiempo después de que yo ya había iniciado el doctorado, después de que ella terminó su especialidad en México. Y siempre tuvimos la intención de regresar por razones familiares y románticas sobre la idea de lo que implica regresar al país y traer a él lo que uno aprendió en el extranjero. Y no me arrepiento, pero en absoluto. Y no me arrepiento porque he tenido muy buena suerte de llegar al lugar correcto donde existen las condiciones para que yo me pueda desarrollar profesionalmente como me gusta, ¿sí? Eso es un verdadero privilegio, estar en la UNAM. Creo que no todas las universidades del país tienen las mismas condiciones. La UNAM definitivamente en términos de recursos, infraestructura, gente, ha sido un pilar en México y desgraciadamente muchas universidades estatales han sido menos privilegiadas, menos afortunadas en la obtención de recursos, e incluso hasta ignoradas por los gobiernos estatales. De tal manera que en ciertos sitios no se puede comparar muchas veces la infraestructura. Sí a la gente, y en eso sí quiero hacer énfasis, sí a la gente, hay gente increíblemente capaz, sin embargo en un contexto en el que no les permite a lo mejor crecer tanto. En la UNAM, por el contrario, nos abrigan, nos arropan, nos consienten y estoy realmente satisfecho, contento, afortunado. En este instituto tenemos 3 resonadores magnéticos, 2 de 3 teslas para investigación con humanos y 1 de 7 teslas para investigación con roedores. Puedo utilizar los 3, tenemos los recursos y tenemos a la gente. Entonces, no puedo quejarme, pero en absoluto, al contrario, ser muy agradecido de que aquí me puedo desarrollar. El haber regresado a México también tuvo algo de suerte y un poquito de, tenacidad. Okay. Porque desde que yo estaba en el doctorado, en uno de mis primeros congresos internacionales de resonancia que fui, viendo el programa, que todavía era de papel, veo que había un contingente de mexicanos, ¿no? Presentando cosas. Y dije, ¿quiénes son? ¿No? Entonces fui a presentarme. Hola, yo soy Luis. Y ahora trabajo en el mismo instituto que ellos, el doctor Barrios, Fernando Barrios, ¿no? Fue quien me echó el ojo desde un principio y en su momento fue a quien logró que hiciera mi contratación. Y después de unos cuantos años logré tener mi propio laboratorio y seguimos colaborando, seguimos llevándolo muy bien. No Justamente a él también le invité para que sea invitado, o sea, que esté presente en un episodio del podcast y dice que va a hacer su sabático en Northeastern con la doctora Susan Whitfield Gabrielli, quien es la esposa del doctor John Gabrielli, quien es investigador en el mismo edificio donde estoy yo. O sea que he notado mucho que la neurociencia es una comunidad muy, muy pequeña, por decirlo, es como un mundo pequeño, pero hasta en Latinoamérica también es así, porque cuando yo estaba buscando invitados para hacer esta gira y, bueno, ¿a quién? O sea, tenía esta idea enorme, ok, me voy a ir a distintos países, pero tengo que encontrar personas. Y iba ahí preguntando, alguien me aceptaba y le preguntaba, ok,
¿tienes otras personas que me puedes recomendar? Y ahí fui formando como una red de conocidos. Y todos se conocen, porque llegó en un momento donde creo que ya estaba invitado número 20 o algo, de los 28. Le hice la misma pregunta, ¿a quién le puedo invitar? Y me sugirió personas que ya tenía en mi lista. Sí. Y yo, ok, ya con esto también agradezco mucho la oportunidad de poder conocer a neurocientíficos latinos que ojalá más adelante en mi carrera pueda decir, ok, ya les conocí, me interesa esto, capaz quiera hacer mi postdoctorado aquí en la UNAM, veremos. Exacto, Pero pues muy bienvenida. muchas gracias. Bueno, para concluir la entrevista, quiero saber si tiene algún consejo para nuestros oyentes jóvenes que les interesa la neurociencia o la ciencia en general. Pues que sigan siendo muy curiosos. Si ya les gusta es porque son curiosos. Y que no dejen eso, porque la curiosidad debe de ser útil en todos los aspectos de la vida. Si ya los está llevando a la ciencia en general o a la neurociencia en específico, apliquen el método científico a todos los quehaceres de la vida, hasta en la cocina, ¿no? Sí, ahí sí. Todo debemos de verlo siempre con esa visión crítica. Ahora que hay tanta información incorrecta o incompleta, siempre tener la duda, ¿no? El escepticismo. Aquí en el laboratorio se burlan mucho de mí, de lo escéptico que soy. Y sí, lo soy. Pero por buena razón. Y a veces, bueno, tengo un amigo que también es muy terco con sus perspectivas, pero es porque quiere empujarte a que demuestres que tu perspectiva o tu razonamiento tiene, ¿cómo se dice? Ay, no se me viene la palabra, como información que llegue a ese razonamiento, Sí. que no sea así de la nada, que, ay, quiero pensar esto porque se me dan las ganas y porque me gusta, es porque no, tengo unas razones fijas, acá están los datos, acá tuve esta Sí. experiencia o lo que sea. Sí, pero hay entre ser tenaz y ser terco, ¿no? Cierto, Porque- capaz usted es la palabra equivocada. No, digo, tú dijiste, ¿también es terco? O sea, yo lo soy. Y sí lo soy. Pero hay que llegar a un momento en que hay que desengancharse y hay que aceptar la hipótesis alterna, ¿no? Pero cuando eso pasa, la hipótesis alterna tiene que estar muy bien fundamentada, que es lo que estás diciendo, ¿sí? Pero hay que querer verla. Y siempre existe un sesgo de querer ver lo que uno quiere ver. Y eso sucede en todo. Incluso cuando pedimos una opinión, estamos sesgados a escuchar la opinión que ya queríamos escuchar. Cuando una persona va a un médico y le dice, es que yo tengo tal enfermedad, y el médico le dice, no, es que usted no tiene tal enfermedad, ¿qué va a hacer la persona? Buscar otro médico. Es Hasta que cierto. le digan, ¿sí? Sí. Y en la ciencia sucede lo mismo, ¿no? O sea, tenemos una hipótesis y la queremos probar, queremos demostrar que lo que estamos pensando es cierto, tenemos que hacer una serie de experimentos y cuando no sale es muy complicado porque decimos, ¿Será que yo lo hice exacto, mal? Sí. exacto. Hay que descartar todo lo que pudo haber sido, que no fue, pero llega un momento en que hay que decir después de un tiempo, ok, entonces no es. Entonces no es. Sí, pero es difícil porque especialmente cuando uno está buscando algo que nunca se ha estudiado o no hay muchos papers ya que uno Sí. puede ir conformado que ya se probó esto y esto, uno está como en la oscuridad y dice, ok, ¿será que hay por ejemplo, en mi experimento que llevó 2 años a llegar a, bueno, no tenemos conclusiones todavía, pero ver que algo está sucediendo y que está sucediendo a cada persona, teníamos que probar 3 diferentes Sí. experimentos. Sí. Decíamos, ok, capaz en realidad no está, las personas no están haciendo el razonamiento que queremos por estos variables de nuestras historias y entonces ahí cambiar, pero saber también cuando, ok, ya. Pero es muy cansado, ¿no? Y por eso mi esposa a todo mundo se lo digo, esta frase de ella que dice, en la investigación hay días buenos y meses malos. Sí. Y eso suena horrible y cuando se los platico aquí en el laboratorio muchos se deprimen, ¿no? Y dicen, no, qué barbaridad, ¿en qué mundo me metí? Pero el día bueno sobrepasa con creces a todo lo demás. Sí. Es un momento de verdadero éxtasis, ¿no? Sí. Cuando uno
ya encontró lo que quería buscar, ya tiene la prueba fehaciente de que lo que uno está pensando lo es, o el día que se publica el artículo, o el día que se gradúa un estudiante, esos días son magníficos. Sí. Los otros hay que irlos pasando, arrastrando los pies un poco, pero valen la pena. Yo creo que sí. Es porque te da una satisfacción que tú eres la persona como en el mundo que sabe muchísimo de esta parte de la humanidad. Ajá. Y eso es trae una satisfacción muy grande. Sí. Y bueno, muchas gracias por aceptar la invitación de último momento y a charlar conmigo sobre sus Al investigaciones. contrario, muchas gracias por la invitación y estoy muy interesado en tu propia investigación. Gracias. Ojalá resulte algo. Estaremos muy al pendiente. Sí. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Si disfrutaste nuestro contenido, no te olvides de darle me gusta al video y suscribirte al canal de Mi Última Neurona para estar al tanto de los nuevos episodios.